En la escuela fue víctima de burlas constantes. Sus compañeros la llamaban zanahoria gigante y sintió perder su identidad para convertirse en una figura sonriente al lado de él. Durante el rodaje de Cold Mountain vivió acosada por rumores de una relación con Jude Law. Algunos medios incluso especularon que su falta de expresividad facial se debiera al uso excesivo de Botox. Los niños lo señalaban, lo empujaban y lo imitaban en el patio. Mientras los demás crecían, él no. Lo rechazaban sin mirarlo con comentarios de demasiado bajo, demasiado raro o demasiado feo. El maquillaje duraba 4 horas y el traje pesaba más de 20 kilos y lo sofocaba. Tuvo que actuar con prótesis, sudando, cubierto de gelatina verde y olor a pescado, que le mostró a la madre de Mara una copia preliminar de la película antes de que ella falleciera. Nicole Kidman es una de las grandes actrices del panorama internacional más queridas y más admiradas. Se caracteriza por su transformación, riesgo y gracia escénica, pero tras eso hay un espacio de luz quebrada, de sombras y de resurrecciones. En entrevistas ha confesado que el miedo ha sido su mayor compañero, pero también su combustible. Cuando vemos a Nicole Kidman sobre una alfombra roja, parece intocable, elegante, serena y perfecta, pero detrás de esa superficie hay una historia de dolor, presión, crítica, control y redención. Una historia de cómo una mujer aprendió a sobrevivir en una industria que a veces adora y destruye a la vez. Hoy voy a recorrer la vida y trayectoria de una intérprete que no solo habita personajes, los transforma en espejos de la experiencia humana, desafiando límites, reinventando su imagen y haciendo de la versatilidad su mayor fortaleza. Ella, a través de sus personajes, nos enseña que actuar no es simplemente representar, sino explorar zonas incómodas de la identidad y el alma. Voy a hablar de sus luces y sus sombras, de todo lo que le costó, lo que la rompió y lo que hizo que volviera a armarse. Porque en esas grietas está la verdad que puede inspirar a cualquier actor o amante de la profesión y del cine. Comenzaré hablando de su infancia y primeros pasos. Nicole Kidman nació en Honolulu, Hawái, en 1967, pero se crió en Sydney, Australia. Hija de un bioquímico y una enfermera, era una niña introvertida, alta, pálida, de cabello rojizo y rizado. En la escuela fue víctima de burlas constantes. Sus compañeros la llamaban zanahoria gigante y se reían de su timidez. Su interés por el arte comenzó con el ballet, pero pronto migró al teatro juvenil, donde encontró un refugio y descubrió que podría transformarse y escapar. Estudió en el Australian Theatre for Young People, donde cultivó una técnica depurada desde la adolescencia. Sobre esta etapa ha comentado que el escenario era el único lugar donde no le daba miedo existir. Lección: la inseguridad puede ser el origen de la sensibilidad actoral. A veces, los actores más poderosos son los que un día fueron invisibles. En 1983 le llegó su primer gran papel con Butch Christmas, cuando tenía apenas 16 años, pero el cine australiano la veía más como un cuerpo que como un talento. Recibía comentarios sobre su aspecto, demasiado alta, demasiado blanca o demasiado fría. Por todo esto sufrió una crisis de ansiedad que la alejó del teatro por un año. Su madre enfermó de cáncer de mama y Nicole dejó todo para cuidarla. Lección: el actor aprende rápido que el mundo juzga lo que ve antes que lo que siente. Pero la vocación no se rompe, espera su momento para florecer. Tras esa etapa, en 1989, vendrían títulos como BMX Bandits y su interpretación destacada en Death Calm, que la proyectó a nivel internacional.
Lección: el oficio empieza temprano, pero la preparación constante y el entrenamiento actoral son la base para sostener una carrera duradera. En 1990 le llegó el salto a Hollywood con la película Days of Thunder, donde conoció a Tom Cruise. Parecía el sueño perfecto, 2 estrellas y una pareja de película. Pero en la realidad, la relación fue una jaula dorada, según ha comentado. Su matrimonio capturó la atención mediática, pero Nicole nunca dejó de trabajar su arte. Películas como Far and Away en 1992 y Eyes Wide Shut en 1999, dirigida por Stanley Kubrick, marcaron etapas clave. En esta última, Kidman tuvo que sostener largos monólogos de introspección y sensualidad. Fue una prueba de fuego emocional y psicológica. Fuera del set, la prensa solo hablaba de la esposa de Tom Cruise. Vivía bajo la lupa de los tabloides y del peso de una figura más poderosa. Nicole ha declarado sobre esto que sintió perder su identidad para convertirse en una figura sonriente al lado de él. Además, se le exigieron escenas sexuales tensas y frías, repetidas durante meses. La prensa especuló que el matrimonio real estaba derritiéndose frente a las cámaras. Tras 11 años juntos, Tom Cruise pidió el divorcio en 2001, justo después de que Nicole sufriera un aborto espontáneo. Lección: el actor no solo debe de interpretar en escena. A veces debe sobrevivir a los papeles impuestos fuera del set y aprender que perder la versión de uno mismo puede ser el comienzo de otra. Además, la presión mediática no debe eclipsar el compromiso con un personaje. El trabajo actoral debe ser más profundo que la imagen pública. Tras el divorcio en 2001, Nicole cayó en una profunda depresión, se alejó de los medios, evitaba entrevistas y hablaba de despertar cada mañana con un hueco en el pecho. Fue la decisión de romper esta etapa la que provocó en ella un renacimiento artístico radical, encarnando en ese momento sus mejores papeles: Moulin Rouge en 2001, de Baz Luhrmann, The Hours en 2002, Los Otros de Alejandro Amenábar y Bird Eye Girl. Estos papeles de alguna forma reflejaban su propio duelo. Su Virginia Woolf en The Hours, una mujer que luchaba contra la melancolía, fue casi un espejo. Para el personaje, adoptó una prótesis nasal, cambió su voz y su lenguaje corporal, pero más allá de la transformación física, lo que conmueve es su comprensión del dolor existencial. Fue un trabajo de investigación, de lectura y de sensibilidad. No imitó a Virginia, la encarnó. Ganó el Oscar, pero lo aceptó con una frase que heló la gala: esto no me hace feliz, pero me recuerda que aún puedo sentir. En Moulin Rouge mostró su habilidad vocal y física en un musical estilizado y emocional. En Los Otros construyó una actuación contenida, sutil, basada en la sugestión. Registros opuestos y todos brillantes. Lección: la tristeza puede ser una herramienta creativa. No para glorificar el sufrimiento, sino para transformarlo en autenticidad artística. El riesgo artístico da frutos cuando te sumerges por completo en lenguajes distintos. El miedo a fallar no debe dominar la elección de un proyecto. Tras el Oscar en 2003, le llegaron años duros con una etapa llena de críticas, riesgo y exploración. Durante el rodaje de Cold Mountain, vivió acosada por rumores de una relación con Jude Law que la prensa amplificó sin pruebas. Varias películas fallidas como The Sea for Weavers o Bewitched provocaron que la crítica la tildara de fría, robótica e incapaz de transmitir emoción. Algunos medios incluso especularon que su falta de expresividad facial se debiera al uso excesivo de Botox, y Nicole respondió con dignidad, pero en entrevistas posteriores admitió que se sentía reducida a su rostro en lugar de a su trabajo. Lección: el cuerpo del actor es su herramienta, pero también su vulnerabilidad. El verdadero oficio consiste en seguir creando cuando te miran con juicio en lugar de con empatía. Mientras afrontaba esta difícil etapa, continuó aceptando roles algo más oscuros y complejos en películas como Dogville en 2003, The Last Born Tear,
donde actúa en un escenario vacío, sin decorado, o Bird, en 2004, donde interpreta a una mujer que cree que un niño es la reencarnación de su esposo. Estos años la consolidan como una actriz dispuesta a explorar lo incómodo, pero cansada del ruido mediático, decide mudarse a Nashville en 2008, junto a su nueva pareja, Keith Urban. Durante este tiempo, Urban ingresó en rehabilitación por adicciones y Nicole le acompañó, canceló proyectos y se dedicó a proteger a su familia. Sobre esto ha declarado que pasó años intentando arreglar lo que amaba sin perderse otra vez. En 2010, Nicole demostró que no solo actúa y que también podía producir. Fundó Blossom Films, donde impulsa historias con mujeres al centro, apoya a guionistas y directoras y apuesta por contenido con voz y mirada propia. Lección: actuar también es crear espacios. Liderar desde dentro también es parte del compromiso con el oficio. Tras esto, poco a poco, en el mismo año, volvió a actuar y a brillar en proyectos más pequeños como Rabbit Hole, película que habla sobre el duelo de una madre, y The Paperboy, en 2012, en un rol visceral y provocador. En 2016 le llegó otro momento de brillar con la película Leon y en la serie Big Little Lies, encarnando a Celeste, una mujer atrapada en una relación abusiva llena de maltrato emocional. Su trabajo fue intenso, delicado y transformador. Ganó un Emmy por esta interpretación y fue un papel tan intenso que confesó haber terminado el rodaje cubierta de hematomas reales. Lección: el actor no siempre elige papeles por éxito o dinero, sino por lo que necesita sanar. A veces, la ficción se convierte en terapia. El arte de actuar crece cuando abrazamos el riesgo. Las decisiones valientes dejan huella. Tras esta etapa, en el 2020 vinieron The Undoing, Nine Perfect Strangers y Being the Ricardos en 2021, donde continuó explorando personajes femeninos en crisis o en transformación. Lección: no hay fronteras entre el cine y la televisión cuando el personaje está bien escrito. Lo importante es la profundidad emocional y no el formato. En la actualidad, Nicole Kidman es más selectiva. Ha hablado abiertamente del edadismo en Hollywood, del machismo en los rodajes y de la necesidad de que las actrices se cuiden entre sí. En entrevistas ha declarado que sigue teniendo miedo, pero ya no huye de él, lo utiliza. Ha contado que a sus más de 50 años todavía enfrenta comentarios sobre su físico, su edad o su pasado, pero ya no los deja entrar. Ahora elige personajes que le den voz a otras mujeres silenciadas, como en Spats en 2024. Lección: la madurez no es dejar de tener miedo, es aprender a bailar con él sin perder el equilibrio. Mi reflexión final sobre esta gran artista es que Nicole Kidman nos enseña que la carrera actoral no debe buscar validación externa, sino autenticidad interna. En entrevistas recientes ha declarado que ha aprendido a no pedir permiso para existir, y eso más que un Oscar es la verdadera victoria. Ella tiene una técnica depurada, pero lo que más deslumbra es su misterio escénico. Hay una cualidad etérea en su actuación que mezcla el control técnico con el abandono emocional. Ella misma ha dicho que actúa desde la intuición y la conexión profunda, más que desde la lógica. Esto hace reflexionar que la técnica es el andamio y el arte está en lo invisible y en lo que no se puede explicar. También nos ha enseñado que se puede transitar por el éxito, el fracaso, la prensa y la transformación, y seguir eligiendo el personaje que desafía y que conmueve, y que la carrera del actor no se mide en premios, sino en resistencia, que las heridas, las humillaciones y los rumores pueden convertirse en combustible artístico si no las ocultas. Las lecciones finales que yo os traigo de su gran trayectoria son: atrévete a cambiar de piel constantemente. Busca siempre el riesgo artístico y no la aprobación. Usa tu voz y tu poder para abrir camino a otras voces. Cree en el misterio. El arte necesita zonas que no se puedan explicar. El dolor no te destruye si lo usas
como verdad escénica. La fama sin identidad te borra, la autenticidad te reconstruye. El cuerpo cambia, la voz madura, pero la pasión no envejece. Cada caída puede ser el ensayo general de tu próximo renacimiento. Gracias Nicole Kidman por recordarnos que actuar es una forma de habitar lo desconocido. Y gracias a ti por acompañarme. ¿Cuál es el trabajo de esta increíble artista que más te gusta? Escríbemelo en los comentarios. Danny DeVito nos dio una gran lección a todos cuando declaró que su estatura siempre fue una ventaja y no un obstáculo. Toda su vida le dijeron que no daba el perfil y tenían razón. Él llegó para crear el suyo propio. Él es el claro ejemplo de cómo una imperfección puede convertirse en la firma de un artista. La suya es la historia de un hombre bajito, de aspecto poco convencional, que terminó por convertirse en una de las figuras más queridas y más temidas de Hollywood. A pesar de las dificultades y las trabas que siempre le impusieron en la industria, llegó a construir una carrera de más de 5 décadas como actor, director y productor. Pero a pesar del éxito obtenido gracias a su esfuerzo y dedicación y tras su humor corrosivo y energía arrolladora, hay una vida marcada por el rechazo, el miedo, la ira y la incomprensión. Hoy vi a sumergirme en las dificultades reales que Danny enfrentó, en los momentos donde el público se reía mientras él se rompía por dentro, y en cómo cada caída lo empujó hacia una versión más libre de sí mismo, extrayendo los aprendizajes que sacó de cada etapa y que puedan ayudar a actores y amantes de la profesión a comprender el oficio. Comenzaré hablando de sus orígenes. Danny DeVito nació en 1944 en Neptune Township, en Nueva Jersey. Hijo de inmigrantes italianos. Desde pequeño fue distinto. Sufrió una rara condición ósea llamada displasia epifisaria múltiple, que detuvo su crecimiento y le dejó una estatura de 1,47. Los niños lo señalaban, lo empujaban y lo imitaban en el patio. Mientras los demás crecían, él no. Y cada centímetro que le faltaba se convertía en una carga emocional. Pensó en que si lograba hacerlos reír, a lo mejor lograban que le dejaran en paz. Y funcionó. Así empezó su relación con el humor, como un escudo y no como un arte. Lección: el actor que convierte su herida en herramienta nunca más actúa desde la vergüenza, sino desde la verdad. En 1968 se mudó a Nueva York para estudiar arte dramático y comenzar su carrera como actor. En esa época compartió piso en Manhattan con su amigo y colega actor Michael Douglas. Estudió en la American Academy of Dramatic Art y comenzó en teatro off-Broadway. Su camino en los castings se convirtió en algo arduo y cruel por los comentarios que recibía. Lo rechazaban sin mirarlo con comentarios de demasiado bajo, demasiado raro o demasiado feo. Durante años trabajó como peluquero en el salón de su hermana y por las noches hacía teatro experimental frente a públicos diminutos, intentando que alguien viera algo más que su apariencia. Una vez fue sacado literalmente de un escenario porque el director pensó que era parte del equipo de utilería y no el actor principal. Lección: cuando el mundo te niega un espacio, créalo tú. El arte no es adaptarte, es romper la silla y sentarte igual. Tu defecto puede convertirse en tu marca. No esperes que se adapten a ti, adáptate tú con tu voz única. En 1975 le llegó el primer gran salto. Su primer golpe de suerte llegó con un papel pequeño en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, la obra maestra de Milos Forman.
papel que lo puso en el radar serio del cine. Interpretó a Martini, un paciente psiquiátrico con mirada perdida. Para construir el personaje, Danny se obsesionó. Vivió semanas recluido con enfermos mentales reales sin romper el personaje aunque estuviera fuera de set. El rodaje fue intenso. Foreman provocaba a los actores hasta que colapsaban emocionalmente. Danny comenzó a tener ataques de ansiedad, a oír voces y a sentir que realmente se estaba volviendo loco. Sobre esto ha declarado que tuvo que recordarse que ella no era Martini y que podía salir del hospital cuando quisiera. Lección: la entrega total tiene límites. El actor debe saber regresar a su cuerpo antes de perderse por completo. En 1978, la serie Taxi lo convirtió en una estrella. Su audición para este proyecto fue legendaria. Muchos comentan que tiró el guión y preguntó: ¿quién escribe esta mierda? Y así consiguió el rol de Louis De Palma. Su personaje era cruel, manipulador y explosivo. La audiencia lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo, pero lo que pocos sabían era que ese personaje nacía de un lado real de Danny. Durante esos años desarrolló una fuerte ira reprimida, producto de años de humillación. En el set a veces rompía cosas, gritaba y discutía con los guionistas. El éxito lo hizo visible, pero también lo volvió peligroso para sí mismo. En una entrevista confesó que su temperamento casi lo lleva a perder el trabajo. Los productores lo citaron y le dijeron: tu personaje puede ser un monstruo, pero tú no. Lección: el talento no justifica el caos. Ser profesional es controlar la emoción sin apagarla. Cuando te eligen por lo que eres y no por lo que pretendes, tienes ventaja. Aprovecha la oportunidad para mostrar tu verdad sin dañar a nadie. Tras esa etapa, en los 80, pasó al cine con roles en Terms of Endearment en 1983, Ruthless People en 1986 y Twins en 1988. Hollywood lo encasilló como el tipo gracioso, pero él intentó romperlo dirigiendo su primera película llamada Throw Mama from the Train en 1987. Nadie creía en él como director y los estudios apenas le dieron presupuesto, pero el film fue un éxito inesperado. Sin embargo, su fama de actor pequeño y cómico le seguía pesando y le descartaban para papeles dramáticos y lo rechazaban para proyectos serios, así que decidió producir los suyos. Creó la productora Jersey Films, con la que años después produciría Pulp Fiction y Erin Brockovich. Durante ese tiempo sufrió ataques de pánico durante los rodajes y fue hospitalizado por agotamiento. El público lo veía sonreír, pero en privado no podía dormir sin medicación. Lección: el reconocimiento externo no sana el vacío interno. El actor debe aprender a distinguir entre ser admirado y ser comprendido. Además, tener visibilidad no basta. El actor debe buscar papeles que expandan su rango. No te quedes en lo que otros quieren ver de ti. Y tampoco dependas de que te llamen para actuar. Crea tus espacios y sé el autor de tu carrera. En 1992 le llegó el primer personaje icónico en la película Batman Returns, interpretando a Oswald Cobblepot, el Pingüino, un villano grotesco con un físico particular y siniestro. Este fue su mayor reto físico y psicológico. El maquillaje duraba 4 horas y el traje pesaba más de 20 kilos y lo sofocaba. Tuvo que actuar con prótesis, sudando, cubierto de gelatina verde y olor a pescado. Sobre esto ha declarado que no era solo un monstruo en pantalla y que se sentía uno fuera de ella. El personaje resultó tan perturbador que algunos niños salían llorando del cine. Los críticos estaban divididos, algunos lo acusaban de excesivo y repulsivo, y durante el rodaje Danny enfermó varias veces por el calor del traje y llegó a desmayarse en el set. Aún así, insistió en terminar cada escena sin dobles. Lección: el actor debe saber cuando el arte roza el sacrificio físico. El compromiso no es sufrir, es resistir con propósito. Además, asumir papeles incómodos amplía
tu mapa actoral. No temas lo extraño, puede ser memorable. Después del éxito de Batman en el 95, su carrera entró en una meseta. Películas mediocres, proyectos cancelados y críticas duras. Y en el 96 le llegó la bonita oportunidad de dirigir la película Matilda, tras comprar junto a su esposa Rhea Perlman los derechos en el 94. Ambos cuidaron especialmente a la actriz infantil Mara Wilson, cuya madre padecía cáncer terminal en ese momento. Sobre esto, Danny ha revelado que le mostró a la madre de Mara una copia preliminar de la película antes de que ella falleciera. Cuando finalmente pasó, Danny y su esposa cuidaron de Mara, como si fueran de la familia. La película finalmente fue un fracaso más en taquilla, pero se convirtió años más tarde en un clásico de culto gracias a su popularidad en vídeo doméstico y televisión. Tras esto, la industria parecía haber dejado atrás a Danny, a pesar de todo su trabajo, y durante ese periodo se refugió en el alcohol y se alejó de su familia. Además, las noticias lo retrataban como un actor acabado y temperamental. Lección: el actor que solo vive para trabajar termina vaciándose. Hay que cuidar la vida fuera del set. Además, la carrera del actor es a largo plazo. No todos los años será un top 10, pero la consistencia importa. En el año 2006 le llegó una etapa de resurgimiento y relevancia tardía. Cuando todo el mundo pensó que su tiempo había pasado, Danny aceptó el papel de Frank Reynolds en la serie de culto, caótica y sin presupuesto It's Always Sunny in Philadelphia. El resultado fue una resurrección creativa. Encontró en la serie un espacio para ser libre, irreverente e impredecible. Sobre esto ha declarado que en esa edad ya no necesitaba agradar, solo de divertirse. En lugar de huir de lo grotesco, lo abrazó. El público joven lo redescubrió y Hollywood volvió a rendirse a su autenticidad. Lección: el actor maduro no tiene que competir con su pasado. Debe jugar con él y reírse de sí mismo. A veces el mejor papel no es el más premiado, sino el que te permite seguir actuando con pasión. En 2012, su matrimonio de más de 30 años con Rhea Perlman entró en crisis. Pasaron por separaciones y reconciliaciones públicas que lo afectaron profundamente. Finalmente decidieron separarse, aunque continúan casados legalmente en la actualidad. Ahora, en 2025, en su octava década, continúa activo, aceptando roles en teatro y continúa con la producción de proyectos. Ha comentado sobre esta etapa que envejecer en Hollywood y conservar relevancia sin depender de estereotipos de juventud es difícil. Lección: la experiencia suma. El actor maduro tiene valor único. No te retires antes de tiempo. Mi reflexión final sobre este gran artista es que Danny DeVito nos enseña que ser distinto puede ser tu sello, que los obstáculos físicos no te detienen si adoptas lo que tienes como parte de tu historia, que la base del oficio es la constancia, la autenticidad y la capacidad de reinventarse. Él declaró, reflexionando sobre su carrera, que no salió al escenario para encajar, sino para ocupar un lugar que nadie había ocupado. Danny nunca encajó en el molde, así que construyó el suyo. Se rieron de su cuerpo, así que usó su cuerpo para hacer reír. Lo rechazaron, así que se convirtió en productor, y lo olvidaron y él regresó como una leyenda. Las lecciones finales que yo extraigo de su trayectoria son: no temas mostrar tu rareza. Tu rareza es tu poder. No esperes que se adapten a ti, adáptate tú. La fama no te define, tu oficio sí. Haz que tu carrera sea tuya, no solo la voz de otros. El humor no es debilidad, es la forma más valiente de enfrentarse al dolor. No esperes que te aplaudan, actúa hasta que el silencio también te respete. Gracias Danny DeVito por enseñarnos que no hace falta medir más de 1,5 metros para dejar una huella gigante. Y gracias a ti por acompañarme. ¿Cuál es el trabajo de este enorme artista que más te gusta? Escríbemelo en los comentarios.